preguntas muy importantes, muy difíciles también, muy profundas. Algunos me han preguntado qué es el ayuno, otros cómo debe practicarse, cuál es su propósito. Un hermano me comentó que le dijeron que el ayuno ya no tiene lugar en este tiempo. Entonces, al escuchar todas estas preguntas, comprendí que no eran dudas aisladas, son inquietudes de las que todos podemos aprender. Y eso me motivó a hacer lo que siempre debemos hacer cuando surge una pregunta espiritual: acudir a la palabra de Dios y buscar la respuesta, pedir al Señor. Por esa razón, hoy quiero iniciar una nueva serie de estudios acerca de una de las disciplinas espirituales más importantes y al mismo tiempo una de las más descuidadas de la vida cristiana, que es el ayuno. Y es que vivimos en una generación que sabe mucho acerca de Dios, pero que dedica mucho tiempo para buscar a Dios. Vivimos rodeados de información bíblica, de predicaciones, de libros, del Señor, de recursos. Sin embargo, en muchas ocasiones falta aquello que no puede reemplazarse, que es una comunión íntima con el Señor. Y es que muchas veces buscamos respuestas rápidas antes de buscar la presencia de Dios. Muchas veces buscamos soluciones antes que ser transformados por el Señor. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias mientras nuestro corazón permanece igual. Y precisamente en medio de esa necesidad aparece una práctica que atraviesa toda la historia de la revelación bíblica. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento encontramos al pueblo de Dios ayunando. Encontramos hombres y mujeres que en momentos decisivos dejaron por un tiempo aquello que alimentaba al cuerpo para dedicarse con mayor entrega a buscar al Dios que alimenta el alma. Y esto se ha perdido, gloria al Señor. En estos tiempos encontramos un gran contraste. Muchos han reducido el ayuno a una simple tradición religiosa. Otros lo consideran una forma de ganar el favor de Dios. Algunos piensan que el ayuno posee un poder casi milagroso por sí mismo, como si el simple hecho de dejar de comer obligara a Dios a responder. Y por otro lado, hay quienes prácticamente han eliminado el ayuno, gloria al Señor, de su vida cristiana, pensando que ya no tiene lugar en la iglesia del Señor. Y todo esto nos obliga a regresar a la única autoridad que puede responder nuestras preguntas, la palabra santa de Dios. No queremos estudiar las opiniones de los hombres, no queremos basarnos en costumbres, queremos descubrir lo que dice la Escritura. ¿Qué es el ayuno? ¿Por qué lo estableció Dios? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué produce en la vida del que lo practica y cómo debe practicarse? Y quizás una pregunta aún más importante: ¿qué espera Dios del corazón de quien ayuna? Porque al estudiar cuidadosamente la palabra, descubrimos una verdad que se repite una y otra vez. Dios nunca quedó impresionado por un estómago vacío. Lo que siempre buscó es un corazón humillado. Entonces hubo ocasiones en que su pueblo ayunó, pero continuó viviendo en pecado, continuó viviendo en injusticia, en rebeldía. Y en esos casos el Señor rechazó el sacrificio de sus ayunos. Pero cuando el pueblo se humilló sinceramente delante del Señor, cuando el ayuno fue acompañado de arrepentimiento, de oración, de obediencia y fe, Dios escuchó desde los cielos y obró conforme a su perfecta voluntad. Y eso nos enseña que el ayuno nunca fue un fin en sí mismo. Nunca fue una obra meritosa. Nunca fue una herramienta para manipular a Dios. Siempre fue un medio que dirigía el corazón hacia una dependencia más profunda del Señor. Eso es importante. A través de este estudio vamos a ver que el ayuno bíblico está unido a la oración, está unido a la humildad, está unido al arrepentimiento, a la obediencia, gloria al Señor, y al deseo sincero de conocer más al Señor. También vamos a ver que existen beneficios físicos del ayuno que hoy están incluso reconocidos por la ciencia. Sin embargo, nuestro interés principal no es el bienestar del cuerpo, sino la salud del alma. Porque el propósito del ayuno no es simplemente dejar de comer. El propósito del ayuno es aprender a buscar a Dios con todo el corazón.
Primero es importante entender que el centro de nuestra vida cristiana no es el ayuno. El centro siempre es nuestro Señor Jesucristo. Y el ayuno solamente tiene valor cuando nos conduce a conocerle mejor, cuando nos conduce a amarle más profundamente, a obedecerle con mayor fidelidad. Por eso quise estudiar este tema, dejando que la palabra de Dios sea quien define nuestras convicciones, quien corrige cualquier idea equivocada que quizás hayamos aprendido. Gloria al Señor. Entonces mi deseo es que con estos estudios no solamente entendamos más acerca del ayuno, sino que busquemos más íntimamente o intensamente el rostro del Señor. Y que el Señor abra nuestro entendimiento y prepare nuestro corazón para recibir todo aquello que desea enseñarnos. Ahora, antes de hablar de los beneficios del ayuno, antes de hablar de los grandes hombres y mujeres que ayunaron en la Biblia, o de la manera correcta de practicarlo, debemos comenzar respondiendo a la pregunta más importante: ¿qué es realmente el ayuno? Puede parecer una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero de su respuesta depende todo lo demás. Porque si comenzamos con una definición equivocada, terminamos practicando un ayuno equivocado. Y esa ha sido precisamente una de las grandes confusiones a lo largo de la historia. Muchos hablan del ayuno, pero pocos lo definen como Dios lo define. Algunos creen que ayunar consiste simplemente en dejar de comer, pero ese es solamente un elemento. Otros piensan que el ayuno tiene un poder especial para conseguir milagros. Hay quienes creen que mientras más hambre poseen, más obligan a Dios a responder. Pero ninguna de esas ideas nace de la palabra de Dios. Por eso, como en todo asunto espiritual, no comenzamos con opiniones, ni con nuestras experiencias, ni con tradiciones. Comenzamos donde Dios revela su verdad, que es su santa palabra. Entonces, ¿qué es el ayuno? En términos sencillos, el ayuno es la abstinencia voluntaria de alimento durante un tiempo determinado, con el propósito de buscar a Dios con mayor dedicación. Así de simple. Entonces, en primer lugar, el ayuno es voluntario. La Escritura nunca presenta el ayuno como una práctica mecánica o por obligación. Tampoco por presión de otras personas. Dios nunca ha buscado corazones forzados. Dios busca corazones dispuestos. Entonces, el verdadero ayuno nace del deseo de acercarnos más al Señor. En segundo lugar, el ayuno implica una abstinencia de alimento. Entonces, primero es buscar más al Señor, después dejar el alimento. Entonces, en la mayoría de los ejemplos bíblicos, ayunar significa dejar de comer durante un tiempo para dedicarlo al Señor. En algunos casos extraordinarios también hubo abstinencia de agua, como podemos ver en Éxodo 34:28 con Moisés. Y en Esther 4:16 con Esther. Pero esos casos fueron excepcionales, no constituyen la norma para el ayuno. Sin embargo, aquí encontramos una verdad muy importante: dejar de comer por sí solo todavía no significa que una persona está ayunando. Y aquí es donde muchas personas confunden el ayuno bíblico. Dos personas pueden pasar 24 horas sin probar alimento. Una puede estar preparándose para un procedimiento médico, otra puede estar intentando mejorar su salud, y otra puede estar buscando al Señor con oración, con arrepentimiento y dependencia. Entonces las tres hicieron exactamente lo mismo con el cuerpo, pero delante de Dios solamente una de estas personas está ayunando. ¿Por qué? Porque el ayuno bíblico nunca ha consistido únicamente en privar el cuerpo de alimento. Siempre ha consistido en dedicar este tiempo para buscar más al Señor. Y con esto llegamos al tercer elemento de la definición. El ayuno siempre tiene un propósito espiritual. Mientras el cuerpo deja de alimentarse del pan material, el corazón procura alimentarse más profundamente de Dios. Y por esa razón la oración, la meditación en la palabra, la adoración, el arrepentimiento, la humillación delante del Señor, nunca lo vemos separados del ayuno. El ayuno no reemplaza la oración, la intensifica. El ayuno no produce comunión con Dios, sino que dispone nuestro corazón para buscarle con mayor entrega.
El ayuno no sustituye la lectura de la palabra, sino que nos conduce a buscarla con más hambre. Entonces el ayuno crea un espacio donde apartamos las distracciones para buscar el rostro del Señor. Y por eso podemos dejar de comer todo un día y sin embargo no haber ayunado en el sentido bíblico. Si es que durante ese día nunca oró, nunca buscó al Señor, nunca meditó en su palabra, nunca humilló su corazón delante del Señor. Lo único que hizo fue privar a su cuerpo de alimento. Y ese no es el ayuno que Dios estableció, ¿sí, Señor? Es importante entender esto, ¿sí, el Señor? Aleluya, para que no nomás se malpase. Hay otra verdad que debemos dejar firmemente establecida desde el inicio, y es que el ayuno no posee ningún mérito en sí mismo. No compra el favor de Dios. No obliga al Señor a responder a nuestras peticiones. No aumenta nuestro valor delante del Señor. No añade tampoco absolutamente nada a la obra perfecta que nuestro Señor Jesucristo consumió en la cruz. Nosotros somos aceptados únicamente por la gracia de Dios. Entonces el ayuno jamás sustituirá esa gracia. Entonces, ¿qué representa el ayuno? Representa una realidad interna. Es una expresión visible de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Es una manera de decir al Señor, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras acciones: Señor, te deseo y te necesito más que el alimento que sostiene mi cuerpo. Más que cualquier comida que pueda satisfacer mis apetitos. Mi mayor hambre no es física, mi mayor necesidad eres tú, Señor. Anhelo más tu presencia que el pan que sostiene este cuerpo. Y esta verdad queda resumida en las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando responde al tentador, ahí en Mateo 4:4, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor no estaba enseñando que el pan carece de importancia. El cuerpo necesita alimento. Pero estaba enseñando una realidad mucho más superior. Es decir, así como el cuerpo no puede vivir sin alimento, el alma no puede vivir sin Dios. Y esa es precisamente la confesión que hacemos cuando ayunamos. El ayuno nos recuerda que aunque el cuerpo reclame alimento, existe una necesidad mucho más profunda que solamente Dios puede satisfacer. Y cada vez que ayunamos, estamos confesando que existe un hambre mucho más profunda que la del estómago. Un hambre más profunda que las enchiladas, vea el Señor, que los chiles rellenos. Y es el hambre del alma, vea el Señor, la cual solamente Jesucristo puede satisfacer. Ahora surge una pregunta aún más importante: ¿por qué estableció Dios el ayuno? Sabemos que Dios nunca hace nada sin propósito. Cada mandamiento que encontramos en la palabra de Dios tiene una razón. Cada disciplina espiritual busca formar algo en la vida de su pueblo. Entonces, si Dios estableció el ayuno, debemos preguntarnos: ¿qué quiere producir el Señor en nosotros por medio del ayuno? Responder correctamente a esta pregunta es muy importante, ¿verdad, Señor? Porque si no entendemos el propósito del ayuno, ¿qué estamos haciendo? Terminamos practicándolo por razones equivocadas, y eso es precisamente lo que sucede muchas veces. Como dije, hay personas que piensan que el ayuno tiene un poder especial por sí mismo. Creen que mientras más tiempo pasan sin comer, más obligan al Señor a responder a su necesidad. Otros simplemente ayunan porque siempre lo han hecho. Lo ven como una costumbre, gloria al Señor, pero nunca se han detenido a preguntarse por qué Dios estableció el ayuno. La Biblia nunca presenta el ayuno como una fórmula para conseguir milagros. Nunca enseña que el hambre hace que Dios cambie su parecer. Nunca dice que el ayuno hace que Dios nos ame más o nos escuche más. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre. Dios no cambia. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno cambia al hombre. Y es que Dios no necesita cambiar, Dios es perfecto.
Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. No necesita que nosotros ayunemos para decidir amarnos. No necesita que dejemos de comer para escuchar nuestra oración. No necesita ser convencido para tener misericordia de nosotros. Dios permanece siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Dios no necesita cambiar, ¿quién necesita cambiar? Nosotros. Nosotros somos quienes fácilmente nos distraemos. Nosotros somos quienes nos enfriamos espiritualmente. Nosotros somos quienes dejamos de depender del Señor y comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Por eso Dios estableció el ayuno, no para cambiar su voluntad, sino para preparar nuestro corazón y a enseñarnos a depender más de Él. Y esto hace una gran diferencia en nuestra vida espiritual. A través de la Escritura encontramos este principio. Cada vez que el pueblo de Dios ayunaba correctamente, el énfasis nunca estuvo en preparar el corazón o en cambiar el corazón de Dios. Siempre el énfasis estuvo en preparar el corazón del hombre para acercarlos más al Señor. En otras palabras, el ayuno no hace que Dios se acerque más a nosotros. Dios ya dio el paso más grande en el Señor al manifestar su gracia y acercarnos a Él. Los que nos alejamos somos nosotros. Entonces el ayuno nos ayuda a apartar todas las distracciones de esta vida. Nos ayuda a dedicar más tiempo a la oración. Nos ayuda a meditar en la palabra de Dios sin distracciones. Nos ayuda a volver nuestro corazón al Señor. Y ese es el propósito. Entonces puede surgir otra pregunta: ¿cómo produce el ayuno todo esto en nuestra vida? La Biblia nos muestra varios propósitos y uno de ellos es que el ayuno nos enseña a depender de Dios. Porque Dios ya es todopoderoso. Dios ya nos ha mostrado todo lo que es. Nos puede sostener, nos puede proveer, nos puede sanar, nos puede levantar, nos puede animar, nos puede renovar. Es todopoderoso, todo lo puede. Entonces el ayuno nos enseña a depender más de Él, porque Él ya es, Él es. Desde el principio de la creación miramos que Dios hizo al ser humano de tal manera que necesitaba alimento todos los días. El hambre nos recuerda constantemente que somos frágiles. El ser humano no puede vivir mucho tiempo sin ser alimentado, sin comer. Todos dependemos de algo que está fuera de nosotros para seguir viviendo. Ahora, el ayuno nos recuerda una realidad todavía mayor. Es así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita a Dios. Por eso resulta tan significativo lo que ocurrió cuando nuestro Señor fue tentado en el monte, en el desierto, después de 40 días de ayuno. Dice Mateo 4:3, y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Este era un momento de mucha hambre. Sin embargo, el Señor responde en el siguiente verso: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor estaba citando las palabras de Deuteronomio capítulo 8, donde enseñó a Israel una lección que nunca debían olvidar, ¿eh? Primero el Señor permitió que tuvieran hambre y después les dio el maná del cielo. ¿Por qué hizo esto? No porque quería verlos sufrir, sino porque quería enseñarles una lección que nunca iban a olvidar. ¿Cuál es esa lección? Quería enseñarles que la vida depende mucho más de Dios que del pan que perece. No fue un acto de crueldad, fue un acto de lección. Es una lección muy importante. Y ellos necesitaban comprender que quien realmente sostenía sus vidas no era el maná, no era el pan, sino que era Dios. Y eso mismo la confesamos cuando ayunamos. Cada vez que dejamos voluntariamente el alimento por un tiempo, estamos diciendo al Señor que así como mi cuerpo necesita pan, mi alma te necesita a ti. Tú eres más necesario para mí que el alimento que sostiene este cuerpo. Entonces, el ayuno nos enseña humildad. El ayuno nos ayuda a reconocer quiénes somos delante de Dios, porque vivimos en un mundo que constantemente nos dice: confía en ti mismo, tú puedes. Tú puedes solo, no necesitas a nadie.
Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios todos los días. Por eso David escribe ahí en el Salmo 35, verso 13: mas yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. Note que David no dijo afligí mi cuerpo, dijo afligí mi alma. ¿Por qué? Porque el propósito del ayuno nunca ha sido solo sufrir el cuerpo, ha sido quebrantar el orgullo del corazón. Cada vez que sentimos hambre durante el ayuno, recordamos algo que fácilmente olvidamos, ¿no? Somos completamente dependientes de Dios. Entonces el ayuno no solamente nos enseña dependencia y humildad, también nos ayuda a buscar al Señor con más dedicación, con más convicción. Nos ayuda a buscarle con un corazón menos distraído y más centrado en Él y el Señor. Por ejemplo, cuando vamos a tomar una decisión importante, procuramos evitar distracciones. Cuando estudiamos la palabra de Dios, procuramos evitar distracciones. Queremos concentrarnos, queremos pensar con claridad. Entonces algo parecido ocurre en el ayuno, no porque Dios necesite que ayunemos para que nos hable, sino porque nosotros necesitamos apartarnos de muchas cosas que ocupan nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo Esdras cuando proclamó ayuno antes de emprender el viaje a Jerusalén. Y esto lo encuentra ahí en Esdras 8:21. No lo hizo para impresionar a Dios, lo hizo porque buscaba la dirección de Dios, porque dependía de Dios. Entonces lo mismo ocurre también en la iglesia primitiva. Mientras la iglesia oraba y ayunaba, dice ahí en Hechos 13:2 que el Espíritu Santo les mostraba el camino que debían seguir. Dependían de Dios, dependían de su dirección. Por eso dije que el ayuno no reemplaza la oración, la fortalece. El ayuno no reemplaza la palabra de Dios, sino que nos ayuda a vivirla, gloria al Señor, a obedecerla. No reemplaza la comunión con Dios, la favorece. Entonces Dios nunca necesitó el ayuno de los hombres. Es al revés. El hombre siempre ha necesitado a Dios. Entonces Dios no estableció el ayuno porque necesita algo de nosotros, lo estableció porque nosotros necesitamos reconocer cuánto dependemos de Él. Por eso el verdadero propósito del ayuno nunca ha sido cambiar el corazón de Dios, ha sido permitir que Dios transforme nuestro corazón. Y sobre este fundamento vamos a seguir construyendo todo lo que aprenderemos en los próximos estudios acerca del ayuno. Espero le haya sido de bendición.